Hola a todos. Bienvenidos a otro fascinante vídeo en nuestro canal. Hoy exploraremos uno de los lugares más misteriosos del planeta, el Triángulo de las Bermudas. Muchas embarcaciones y aviones han desaparecido en esta área sin dejar rastro alguno. El Triángulo de las Bermudas ha sido un enigma fascinante durante décadas. Ubicado entre Miami, Puerto Rico y Bermudas, este lugar ha generado numerosas teorías. Algunas personas creen que fuerzas sobrenaturales están en juego en esta región del Atlántico. Otras sugieren que fenómenos naturales podrían ser los culpables. Una de las últimas historias en este misterioso lugar ocurrió en enero de 2017, cuando la Guardia Costera de Florida anunció que un navío con destino Florida había desaparecido tras partir el día anterior desde Bahamas. Después de 84 horas, la búsqueda se suspendió sin encontrar rastro alguno. Las desapariciones siempre han existido. Pero hay sitios como la costa entre Sicilia y el norte de África en el mar Mediterráneo que acumulan más desapariciones sin explicar que otras. La zona de las Bermudas es la más famosa. El Triángulo de las Bermudas está formado por una superficie aproximada de 1,1 millones de kilómetros cuadrados en alta mar, dentro de un triángulo equilátero que forman las puntas de las Islas Bermudas, Puerto Rico y Miami en Florida. Este triángulo imaginario encierra un secreto dentro de él. Cientos de barcos han desaparecido desde que se tiene noticia de este lugar, casi 100 aviones y miles de personas. Una fecha que marca el inicio de este misterio es el año 1945. Una cuadrilla de 5 aviones de la Marina de Estados Unidos que sobrevolaban la zona desaparecieron. Incluso desapareció un sexto aparato, un avión de emergencia Martin Mariner que acudió al rescate de los 5 primeros. En total desaparecieron 27 personas sin dejar rastro. En la última comunicación que se tuvo con ellos, uno de sus miembros aseguró que estaban completamente perdidos y no sabían qué rumbo tomar. Después, no se volvió a saber nada más de ellos. La primera noticia escrita sobre este misterio data del año 1950. Cuando el periodista sensacionalista Edward Van Winkle Jones escribió en el diario Miami Herald acerca de la extraña desaparición de un gran número de barcos en las costas de las Bahamas. 2 años después se sumó a este misterio el escritor George X. Sand, que aseguró que en la zona había unas misteriosas desapariciones marinas y más adelante, en el año 1964, la revista de artículos de ficción Argosy Magazine publicó un completo artículo titulado El mortal Triángulo de las Bermudas, en el que hablaba de extrañas desapariciones. Pero, ¿por qué ese lugar? Porque era, y es, un lugar de paso muy frecuentado por barcos y aviones que viajan desde el continente americano a Europa. Sus fuertes vientos y las corrientes del Golfo hacen que tanto la navegación como los vuelos que cruzan la zona sean más rápidos. Existen diversas teorías, todas sin demostrar, que pretenden explicar el fenómeno que ocurre en esta zona. Estas son algunas de las más sorprendentes. Un agujero negro. Si bien es cierto que los agujeros negros existen y hay toda una teoría desarrollada por numerosos científicos, entre ellos el famoso Stephen Hawking, es improbable que en esa zona haya uno. ¿Por qué? Porque un agujero negro es una región finita del espacio en el que la masa concentrada es tan potente que nada se escapa a su fuerza de atracción. Es decir, si existiera un agujero negro en las aguas o en el cielo, todo lo que pasara por allí desaparecería sin excepción. Otra teoría se basa en que allí se sitúa la superficie del continente perdido, la Atlántida. Sabemos de esta ciudad-continente mítica gracias a los diálogos de Taimeo y Critias de Platón, donde los atlantes perdían la soberanía de la tierra de la mano de los atenienses, sin duda superiores a ellos. Esta teoría la siguió el psíquico Edgar Cayce, 1877 a 1945, asegurando que los atlantes tenían una tecnología muy desarrollada consistente en cristales de fuego, que, literalmente, lanzaban rayos y obtenían energía. El experimento salió tan mal que su maravillosa isla terminó hundida y el poder de estos cristales, que seguiría activo hoy en día, interfiere con los aparatos tecnológicos de barcos y aviones. A esa teoría se suma también la de los monstruos marinos que viven en el Triángulo de las Bermudas. El kraken es un monstruo marino de proporciones gigantescas que devora todo lo que se pone frente a él. Este y otros como él habitarían esas aguas comiéndose, literalmente, todo lo que se pone ante sus fauces. Este mito podría basarse en el avistamiento por parte de marineros y piratas de calamares gigantes de 14 y 15 metros de longitud que habitan las aguas profundas en alta mar. Otra teoría improbable es la de los ovnis.
La zona es una estación extraterrestre en la que las personas son abducidas por ovnis para llevárselas a sus planetas para estudiarlas. Las teorías más alarmistas afirman que los extraterrestres nos estudian con el fin de saber cuál es nuestra tecnología y nuestras habilidades, para después usarlas en nuestra contra e invadirnos. Las más amables dicen que los extraterrestres se llevan a esas personas en esa zona con el fin de salvar a la humanidad del gran holocausto final. Pero, ¿cuál es la realidad? Al igual que las leyendas, las posibles teorías científicas también son muchas. Normalmente tendremos a dotar de un significado sobrenatural aquello que no podemos explicar. Estas son algunas de las teorías más probables. Errores humanos. Por desgracia, los errores humanos ocurren. Muchos de los accidentes que han tenido lugar en esta zona tienen que ver con errores de cálculo, con fallos tecnológicos propios de grandes aparatos o con malas decisiones. Es algo que nunca se podrá demostrar, por el simple hecho de que ocurren en zonas extensas y alejadas de las costas, por lo que recuperar restos se hace prácticamente imposible. Tampoco podemos dejar de lado la teoría de la meteorología. Tifones, huracanes y grandes tormentas que provocan olas de cientos de metros pueden ser, fácilmente, las causantes de los accidentes de grandes embarcaciones en el mar y aeronaves en el cielo. Otra de las teorías más actuales es la de las explosiones de metano. Un reciente descubrimiento en las aguas de Noruega puede aportar una nueva teoría sobre el Triángulo de las Bermudas. En esta zona, en unos cráteres muy profundos, habría grandes concentraciones de gas metano. En la zona de las Bahamas, el calor de las aguas tropicales y el de los propios barcos haría que este metano explotase formando no solo fuertes corrientes marinas sino destrozando buques y barcos como si fueran hojas de papel. Una última teoría habla sobre los agujeros azules. El subsuelo marítimo de las Bahamas tiene agujeros azules. Pero, ¿qué son los agujeros azules? Se trata de grutas de miles de años que existen en la zona y que crean corrientes muy fuertes capaces de lanzar a la deriva barcos de gran tonelaje. Son cuevas verticales muy profundas. Se tiene constancia de que la más profunda del mundo, situada en esta zona, se llama Agujero Azul de Sansayong y tiene 300 metros de profundidad. Pero estos agujeros no solo existen aquí. También existen en la península de Yucatán y en el arrecife de Lighthouse, en la costa de Belice. Historias de barcos fantasma y aviones desaparecidos enriquecen el misterio del Triángulo de las Bermudas. Este enigma continúa siendo un gran atractivo para viajeros y aventureros de todo el mundo. Quizás algún día, la ciencia logre desvelar los secretos ocultos en las aguas del Triángulo de las Bermudas. Sin embargo, cada nuevo descubrimiento parece traer más preguntas que respuestas. Gracias por acompañarnos en este misterioso viaje. Si te ha gustado este vídeo, asegúrate de darle like, suscribirte a Fascinaciones Globales y activar las notificaciones para más contenido intrigante. Hasta la próxima.